¿Qué tal? Mucho gusto, me presento. Mi nombre es José Osvaldo Martínez de los Santos. Soy estudiante de la Universidad Benito Juárez. Estoy cursando la licenciatura en estomatología. Bueno, el tema a explicar el día de hoy es acerca de los antibióticos cefalosporinas. Este tema está en la materia de farmacología, es un tema a ver. Así que en esta presentación pues voy a explicar de la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación de cefalosporinas. Al ser muchas cefalosporinas que van a contener, en las clasificaciones solamente les voy a dar las que son importantes dentro de la licenciatura de estomatología. Así que pues voy a comenzar con cefalosporinas de primera generación, en donde vamos a encontrar las que tienen sustancias cefalexina. En este caso vamos a tomar por ejemplo el Keflexen, que es un antibiótico oral. En este caso pues en todas las presentaciones de cefalosporinas vamos a presentar, voy a explicar lo que viene siendo su presentación, dosis, reacción adversa, farmacodinámica, espectro bacteriano, eh, mecanismo de acción, interacción farmacológica, contraindicaciones y precauciones. Comenzando con su presentación, en este caso la medicina Keflex va a venir en una caja con 24 cápsulas de 250 miligramos. Su dosis va a tener en dos dosis, que en adultos la dosis va a ser, va a variar de 1 a 4 gramos diarios en dosis fraccionadas de 2 a 4 al día. Mientras que en los niños la recomendada va a ser de 25 a 50 miligramos por kilogramo, entre kilogramo de peso al día en dosis fraccionadas de igual manera. En sus reacciones adversas en general vamos a encontrar anafilaxia y fatiga. Mientras que en su farmacodinámica de este medicamento va a ser que los estudios demuestran que las cefalosporinas son bactericidas porque inhiben la síntesis de la pared celular. Entonces este mecanismo, este medicamento va a inhibir la pared celular de la bacteria. En el espectro bacteriano vamos a encontrar que esta sustancia va a atacar a las bacterias aerobios gram negativos y las gram positivos también. Después tenemos su mecanismo de acción que va a atacar la pared celular de la bacteria, ya sea gram positivo o gram negativo. Después tenemos su interacción farmacológica. Aquí dice, como sucede en otros antibióticos beta-lactamáticos, la excreción renal de cefalexina es inhibida por el probenecid si es que se llega a administrar. Después tenemos sus contraindicaciones, que en este caso va a estar contraindicada en los pacientes con antecedentes de alergia al grupo de antibióticos cefalosporínicos. Después pasamos a las precauciones. En este se debe determinar si el paciente ha experimentado previamente reacciones de hipersensibilidad a las cefalosporinas y penicilinas. Después vamos a pasar con la cefalotina, que es la sustancia de la división 1. En este caso va a ser parental, o sea que va a ser inyectable. En su presentación vamos a tener que va a estar en una caja con un frasco frasco ámpula y una ampolleta con diluyente de 5 mililitros o 1 gramo. Después tenemos en su dosis que en adolescentes y adultos la dosis usual es de 500 miligramos a 2 gramos cada 4 a 6 horas por vía intravenosa. Mientras que en dosis pediátrica va a ser de 50 a 100 miligramos entre kilogramo entre día, divididos en 4 aplicaciones. Después tenemos su reacción adversa, que en este caso va a tener como reacción hipersensibilidad, como erupción cutánea, urticaria, eosinofilia, fiebre, anafilaxis y reacciones semejantes a la enfermedad del suero. Después tenemos su farmacodinámica, que va a ser la cefalotina va a atravesar la barrera placentaria hasta alcanzar el feto y se puede detectar en la leche materna.
Después tenemos su espectro bacteriano, que en este caso va a ser más activa contra los organismos gram positivos y va a atacar también a los estafilococos y estreptococos. En su mecanismo de acción vamos a tener que este se va a unir a las proteínas ligadoras de penicilina localizadas en la membrana citoplasmática de las bacterias. Después tenemos su interacción farmacológica, que en este caso su uso concomitante de cefalosporinas y aminoglucósidos puede llegar a causar un aumento en la incidencia de nefrotoxicidad. En sus contraindicaciones vamos a tener que la cefalotina está contraindicada en pacientes con hipersensibilidad o alergias a las cefalosporinas o betalactámicos. Y en sus precauciones, que va a ser en los pacientes con antecedentes de alergia a las penicilinas o en este caso a las cefalosporinas, pueden dar una reacción cruzada con una de ellas dos. Después vamos a pasar con el siguiente nivel, que vendría siendo el nivel 2, en la clasificación 2 de las cefalosporinas. Y en este vamos a encontrar la sustancia cefuroxima, que va a estar en el medicamento Nagaxi. Este medicamento lo podemos encontrar en oral y en parenteral. En este caso, en la presentación de este medicamento va a tener una caja con un frasco con polvo. También va a ser 10 tabletas granuladas con 50 miligramos. En su dosis vamos a tener que este tratamiento va a durar de 7 días y puede variar entre 5, bueno, son 7 días estables, pero puede variar entre 5 a 10 días, dependiendo de la severidad del proceso infeccioso. Casi todas las infecciones van de media tableta a 200 miligramos cada 12 horas. Mientras que en su reacción adversa vamos a tener que por lo general va a ser bien tolerada esta sustancia, pero también vamos a poder observar eh, cualquiera de los siguientes eventos adversos, como podría ser diarrea, náuseas, vómitos y erupciones cutáneas a la vez. En su farmacodinamia vamos a tener que la cefuroxima se va a absorber en el tracto gastrointestinal y se hidroliza en la mucosa intestinal y la sangre, liberándose de esta forma de cefuroxima. En su aspecto bacteriano va a atacar a bacterias gram positivas, los estafilococos, estreptococos, a excepción de los enterococos y algunas bacterias gram positivas. Después tenemos su mecanismo de acción, que va a inhibir la tercera y último paso de la síntesis de la pared bacteriana, al unirse a unas proteínas específicas de la pared bacteriana llamadas proteínas de unión a la penicilina. Bueno, prosigo con las interacciones farmacológicas, que en este caso va a ser en administración conjunta de cefuroxima con tetaciclinas o cloranfenicol y eritromicina pueden disminuir la actividad microbicida de estas sustancias si se llegan a administrar de forma simultánea. Después tenemos en sus contraindicaciones que el uso de esta sustancia va a estar contraindicado en pacientes con antecedentes de hipersensibilidad a los antibióticos cefalosporínicos y a los ingredientes de la fórmula. En precauciones vamos a tener igual por lo mismo la hipersensibilidad a las penicilinas, que va a aumentar hasta el 10% el riesgo de hipersensibilidad cruzada. Después tenemos el cefaclor, que es una sustancia igual que está en el segundo apartado de las cefalosporinas, en la clasificación 2. Este medicamento es un medicamento oral
Y va a venir en una presentación con una caja de 15 cápsulas de 250 miligramos y también una caja con 30 cápsulas de 250 miligramos. La dosis vamos a tener que la dosis recomendada es de 250 miligramos cada 8 horas. Mientras que en sus reacciones adversas, en las reacciones generales vamos a encontrar la anafilaxia, pero en sus reacciones gastrointestinales vamos a tener la, como por ejemplo la diarrea, náuseas, colitis, pseudomembranosa y vómito, entre otras más. En farmacodinamia vamos a tener que el cefaclor se va a unir en un 25% a las proteínas plasmáticas para así realizar su mecanismo. En aspecto bacteriano vamos a tener en cuenta que esta sustancia va a atacar a los estreptococos alfa y beta, hemolíticos y los estafilococos. Mientras tanto, en su mecanismo de acción, igual que las demás medicamentos de penicilinas y cefalosporinas, se va a inhibir al tercer y último paso de la síntesis de la pared bacteriana, a unirse a proteínas específicas de la pared de dicha bacteria, llamadas proteínas de unión a la penicilina. En interacción farmacológica, vamos a tener en cuenta que la probenecin prolonga significativamente la vida media de cefaclor, ya que disminuye su excreción renal. En sus contraindicaciones, va a estar contraindicado en pacientes que presenten hipersensibilidad a las cefalosporinas. Y por último, en precauciones, que se debe administrarse con cautela a los pacientes con marcada insuficiencia renal. Después vamos a pasar con la clasificación 3 de cefalosporinas. En este caso vamos a encontrar la sustancia ceftriaxona, que va a estar en el medicamento Rozepin. En este caso va a ser un medicamento parenteral que va a ser administrado intramuscular o intravenosa. Su presentación vamos a tener que va a contener una caja con un frasco ámpula de 10 mililitros, 1 gramo, y una caja con frasco de ámpula igual, pero en este caso de 5 mililitros y 500 miligramos. En su dosis vamos a tener en cuenta que en adultos y niños mayores de 12 años, la dosis usual es de 1 a 2 gramos de este medicamento, una vez al día cada 24 horas. En su reacción adversa, vamos a tener en cuenta que, o bueno, va a presentar igual por lo mismo diarrea, el salpullido y elevaciones de las enzimas hepáticas, entre muchas más. En su farmacodinamia vamos a tener que la actividad bacteriana de ceftriaxona resulta de la inhibición de la síntesis de la pared celular de la bacteria atacar, que en este caso vendría siendo los gram negativos y gram positivos. En su mecanismo de acción vamos a tener en cuenta igual que todas las cefalosporinas y penicilinas que van a atacar al último paso de la síntesis de la pared bacteriana, a unirse a unas proteínas específicas. Esto vendría siendo todas las penicilinas y cefalosporinas van a tener el mismo mecanismo de acción, para que así podamos pasar este paso más rápido y no nos tardemos mucho tiempo explicando este apartado. En sus interacciones farmacológicas va a tener que el uso concomitante de ceftriaxona con antagonistas de la vitamina K pueden incrementar el riesgo de sangrado, mientras que en sus contraindicaciones va a estar contraindicado en pacientes con antecedentes de hipersensibilidad conocida a la ceftriaxona. Y por último, en sus precauciones vamos a tener que el Rozepin no debe administrarse a recién nacidos con riesgo de encefalopatía bilirrubinémica. Después tenemos el cefotaxima, que es una sustancia
que va a estar perdón, en el medicamento Venaxima. En este caso va a venir en una presentación que igual va a ser intramuscular, o sea, inyectable, eh, que va a venir una presentación con una caja con un frasco ámpula con 1 y 0.5 gramos de cefotaxima y una ampolleta con 4 y 2 mililitros de diluyente. Su dosis va a ser que en adultos va a ser de 2 gramos, 1 gramo o cada 12 horas, mientras que en prematuros va a ser de 50 a 100 miligramos entre kilogramo en 2 inyecciones intravenosas o intramuscular. Mientras que en niños de más de 50 kilogramos se va a utilizar la misma posología que del adulto, han explicado anteriormente. En sus reacciones adversas vamos a tener que, eh, igual al mismo, las hipersensibilidades se manifiestan con erupciones cutáneas y manifestación y fiebres, perdón. Mientras que tanto en sus manifestaciones digestivas vamos a tener las diarreas y colitis pseudomembranosa, entre otras más. En su farmacodinámica vamos a tener que después de las administraciones de 25 miligramos entre kilogramo de Venaxima por vía intramuscular o intravenosa a niños y lactantes, las concentraciones hemáticas es de 25.3 y 4.7 miligramos a los 5 minutos. Y su espectro bacteriano va a ser a los Peptostreptococos y los Fusobacterium. En su mecanismo de acción vamos a tener que va a inhibir igual la síntesis de la pared bacteriana al unirse a las proteínas. Mientras que en su interacción farmacológica vamos a tener que la cefotaxima no debe mezclarse jamás con otro antibiótico en la misma jeringa ni en el mismo líquido de perfusión. En sus contraindicaciones vamos a tener que está contraindicada en pacientes con antecedentes de hipersensibilidad a los antibióticos del grupo de cefalosporinas y B-lactamáticos. Y por último, en sus precauciones vamos a tener que es aconsejable vigilar la función renal en pacientes en tratamientos con dicho medicamento en el curso de tratamientos en que se asocia la cefotaxima con antibióticos parcialmente nefrotóxicos o con diuréticos potentes. Después vamos a pasar a la cuarta clasificación de cefalosporinas, en el cual vamos a encontrar esta sustancia cefepima que va a estar en el medicamento Makenpime. Va a ser un medicamento de tipo parental inyectado en intramuscular. En este caso su presentación va a venir en una caja con un frasco de 10 mililitros y 1 gramo. En su dosis vamos a tener que va a ser la recomendada o la más usual va a ser de 500 miligramos a 1 gramo intramuscular o intravenosa cada 12 horas, pero si se llegara a presentar un caso más severo, va a ser de 2 gramos igualmente por vía, bueno, en este caso va a ser por vía intravenosa, ya que, como bien sabemos, entre la intramuscular y la intravenosa, pues la intravenosa va a ser de forma más rápida llegar su acción de dicho medicamento cada 12 horas. Y si fuera aún más grave de tipo mortal, solamente se le reduciría el tiempo de cada dosis. En este caso sería en una dosis de 8 horas, cada 8 horas. En sus reacciones adversas vamos a tener que las más frecuentes han sido gastrointestinales y las de hipersensibilidades. En su farmacodinámica vamos a tener que se distribuye ampliamente por todo el organismo y se une a la proteína en poco más del 16%. Mientras que su espectro bacteriano vamos a tener que va a atacar a los gram positivos y los gram negativos aerobios. Su mecanismo de acción va a ser que igual va a inhibir la síntesis de la pared celular bacteriana.
uniéndose a proteínas. Su interacción farmacológica, vamos a tener que la solución inyectable de cefepima no debe añadirse a soluciones de vancomicina, gentamicina, metronidazol, sulfato de tombramicina y sulfato de metilmicina, aunque en caso necesario pueden administrarse por separado, pero nunca deben añadirse de forma inmediata o de forma eh, usual o de forma unida. En sus contraindicaciones vamos a tener que en pacientes, va a estar contraindicado en pacientes que han presentado reacciones de hipersensibilidad a cefepima, al igual que a la penicilina, a otros antibióticos belactamáticos y a las cefalosporínicos. Y por último, sus precauciones, vamos a tener que en caso de llegar a presentarse alguna reacción alérgica a cefepima, deberá suspender el tratamiento y en ocasiones tratar al paciente con terapia de apoyo y epinefrina. Y por último tenemos la quinta clasificación de cefalosporinas, que en este caso vendría siendo la sustancia ceftarolina fosamilo, que va a ser una sustancia que va a estar en el medicamento Sinforo. Va a ser igual de solución inyectable por vía intramuscular y su presentación va a ser de una caja con 10 frascos con polvo de 600 miligramos. En su dosis va a ser de 600 miligramos cada 12 horas, administrado por infusión intravenosa de 5 a 60 minutos aproximadamente. En sus reacciones adversas vamos a encontrar que las más frecuentes que se han presentado en 2.3 de los pacientes tratados con dicho sustancia consiste en diarrea, cefalea, náuseas y prurito. En su farmacodinámica vamos a tener que es activa contra la mayoría de MRSA y PNCP, gracias a su capacidad para unirse a las proteínas PBPS en sus sílabas, abreviadamente, mutadas en estos organismos que comúnmente confieren falta de susceptibilidad a otros agentes beta-lactamáticos. En su aspecto bacteriano vamos a tener que ataca a gram positivos y bacterias gram negativas. Después tenemos su mecanismo de acción, que va a inhibir la síntesis de la pared celular uniéndose a las principales proteínas fijadoras de penicilina. En su interacción farmacológica se prevé un bajo potencial de interacciones entre la ceftarolina y los medicamentos metabolizados por las enzimas de citocromo. En sus contraindicaciones vamos a tener que va a estar contraindicado en pacientes que presenten hipersensibilidad al principio activo o algunos de los excipientes que tenga este medicamento y también hipersensibilidad a los antibacterianos cefalosporínicos. Y por último tenemos sus precauciones, que antes de iniciar el tratamiento con Sinforo debe interrogarse claramente al paciente para determinar si previamente ha presentado reacciones de hipersensibilidad a antibacterianos betalactamáticos o a esta sustancia. Pues eso sería todo de mi parte. Aquí les dejo las biografías de dónde fue sacada la información, por si alguno de ustedes quisiera investigar un poco más acerca de estos medicamentos. Aquí están los enlaces de dónde fue sacada la información. Así que sin nada más que decir, hasta la próxima.